Hola gente de Entrenando en Casa, hoy tenemos un invitado muy especial, es el profesor Diego Bonilla. Hoy vamos a realizar un análisis más concienzudo de una condición física muy importante para el entrenamiento de cualquier persona y es la condición de fuerza neuromuscular. Esta condición debe ser evaluada en todas las personas, en niños, adultos mayores, ancianos, demás. Todas las personas deben ser evaluadas. Y el gimnasio en el cual usted va a visitar, pues obligatoriamente tienen que evaluar esta parte. Entonces, profe Diego, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación, Adrián. Entonces, aquí tenemos al experto para que nos hable acerca de una forma de medir la fuerza de forma muy confiable. Precisamente tenemos no solo al experto, sino que tenemos la herramienta adecuada para esto. Profe, cuéntanos un poquito de la herramienta esta. Vale, bueno, pues como profesional en ciencias del ejercicio, uno de los componentes principales que se debe evaluar es la fuerza, como tú ya lo mencionabas, que está involucrada en una gran cantidad de aspectos funcionales y a nivel de salud. Hoy en día existen muchos acercamientos para evaluar la fuerza. Uno de los más novedosos, por así llamarlo, aunque llevan varios años de investigación, como siempre tarda en aplicarse, es el entrenamiento basado en velocidad, en donde a través de ciertos dispositivos como este, que es un transductor de posición lineal o más conocido como encoder, lo cual esto se conecta a la barra y mide la velocidad que lleva la barra cuando se hace un movimiento, pues nos permite saber de una manera mucho más precisa y controlada cuáles son esos aspectos que pueden influenciar el movimiento humano y específicamente la fuerza. Entonces muchas veces se trabajaba era con la RM, la repetición máxima, pero pues esta tenía unas fallas al momento, sobre todo de conservar una misma linealidad, porque como sabemos, tal vez mañana yo pueda aparecer fatigado por mis sesiones previas de entrenamiento o pude haber tenido un mal día, no pude haber comido bien y mi RM va a fluctuar, lo que hace que esos porcentajes sobre los cuales uno trabaja normalmente para entrenar pues se modifiquen. En cambio con esto se crean unos perfiles que están en base a la velocidad y ya con eso pues podemos saber más específicamente en qué rango estamos trabajando. Perfecto. Un dato bastante interesante y es acerca de por qué es importante que todas las personas, como yo le decía al inicio, todas las personas evalúen la fuerza. ¿Cuál es la necesidad de evaluar la fuerza? Bueno, la fuerza como tal nos va a permitir a nosotros conocer la funcionalidad del sujeto respecto a su movimiento. Entonces, cuando nosotros evaluamos la fuerza, podemos tener indicadores a nivel de salud o rendimiento que en el caso, digamos, de la población que nos está viendo actualmente, sería importante que monitoreen esos niveles de fuerza porque están asociados con la aparición de enfermedades a futuro y sobre todo con las que están ligadas al envejecimiento. Por ejemplo, hablando específicamente de la pérdida de masa muscular y la pérdida de fuerza en la persona mayor, pues es lo que le conlleva muchas veces a esas fracturas o problemas de osteoporosis o problemas musculares o incluso metabólicos a nivel de obesidad, diabetes y demás. Entonces, hay una ya correlación entre el trabajo de fuerza y tener unos buenos niveles de aptitud física con una disminución de todas estas patologías que se presentan con la edad. Entonces, una recomendación, por ejemplo, es que las personas entrenen la fuerza y no solamente se centren en el entrenamiento mal llamado aeróbico o de resistencia cardiovascular que se lleva a cabo normalmente. Perfecto. Y como último, es decir que yo puedo concluir que yo podría, o sea, desde el gimnasio, desde mi entrenador personal, que me evalúe la fuerza, yo podría influir que si yo tengo bajos niveles de fuerza, ya sea por el aparatico o por otro tipo de herramientas, automáticamente decir, oiga, ¿yo puedo incurrir en una enfermedad futuro? Sí, pues no podríamos hacer una asociación directa así tal cual de que entre menos fuerza la persona ya tenga, va a desencadenar sí o sí tal patología, pero sí va a haber un mayor riesgo. Y de hecho la recomendación para el trabajo en casa es que así sea con autocargas, por ejemplo, con el peso corporal propio, una persona haciendo sentadillas o haciendo algún tipo de movimiento de push-up o lo que sea, que lo haga con una máxima contracción voluntaria posible, es decir, a su máxima intención. A veces uno ve en los gimnasios las personas trabajando muy lentito y haciendo las contracciones muy lento, pero esto puede repercutir neuromuscularmente en el desarrollo de la fuerza, porque está claro al día de hoy que se debe hacer el movimiento a una máxima explosividad para que esto tenga una adaptación motoneuronal que permita desarrollar más la fuerza. Entonces, si estás trabajando en casa sentadillas, hazla a la máxima contracción posible cuando subas y tal vez un poco más controlada o con un ritmo normal cuando se esté bajando. Esa es como la recomendación más básica. Perfecto, entonces podemos casi que influir o concluir
que la velocidad es el factor como más importante ahí. Sí, es uno de los más importantes que se puede monitorear y permite precisamente con estos dispositivos cuantificarlo. Muy bien, y ahora como parte fundamental, profe Diego, es lo que le interesa a los televidentes de Entrenando en Casa, y es de qué forma sencilla, de qué forma casera podría hacerme una evaluación de fuerza. O sea, yo cómo puedo determinar desde mi casa, sin necesidad del encoder o de una herramienta muy tecnológica, cómo puedo decir, oiga, yo tengo un buen nivel de fuerza, yo tengo un bajo nivel de fuerza. Bueno, ahí ya como tal de poder establecer un criterio, un diagnóstico como tal de esos niveles de fuerza, sí o sí tenemos que recurrir a que hay un profesional de mano que está ahí asesorando y diciéndote, mira, estás dentro de un buen nivel o no de fuerza muscular. Lo que se recomienda es que la persona pueda llegar a realizar los movimientos principalmente en contra de una resistencia. Entonces, por eso es que muchas veces uno habla de ejercicios de fuerza cuando se refiere a hacer una sentadilla como tal, hacer un burpee o una flexión de codos o algún otro movimiento que involucre movilizar una carga, en este caso nuestro cuerpo, contra la gravedad o contra alguna resistencia en particular. Desarrollarlo así, de manera por lo menos continuada durante su vida, va a permitir que la persona pues vaya desarrollando su fuerza. Evaluarla como tal y decir el nivel es bueno o malo, como menciono, eso lo hacen ya un profesional. Existen ya ciertos dispositivos. Hoy en día hay dos test interesantes. Casi siempre se habla de dinamometría, por ejemplo, prensil, para ver la fuerza de agarre que tiene una persona. Entonces eso es un indicador, pero como han habido más investigaciones en el campo y se ha mostrado que la masa muscular donde más se pierde es en miembros inferiores, por eso se desarrollan test que involucren fuerza de cuerpo completo, como por ejemplo el mid-thigh pull test o el test de medio muslo, que se desarrolla también para ver qué tanta fuerza ejerce el cuerpo pero completo. Entonces, esto ya lo hace un profesional, pero trabajando la fuerza en casa, como les digo, a máxima contracción, voluntaria, con la máxima intención, no haciendo de pronto tantas pausas o haciéndolo lento, eso puede repercutir obviamente en el desarrollo ya de la fuerza, que es lo que nos interesaría trabajar. Obviamente todo dentro de un plan dosificado, ¿no? Que siempre lo mencionamos, y que en este caso una persona con su propia masa corporal, suponiendo un sobrepeso o una obesidad, ya le puede representar muchísima carga. Entonces, en esos casos hay un acompañamiento que tiene que hacerse de la dosificación del ejercicio y lo hace un entrenador personal. Perfecto. Entonces, aquí podríamos concluir dos cosas fundamentales. Uno, que la velocidad en los ejercicios de fuerza, de resistencia o todo lo que tenga que ver con el movimiento del ser humano tiene que ser con una alta velocidad. Y número dos, el proceso de entrenamiento tiene que ser acompañado, tiene que ser vigilado por un profesional del ejercicio físico. No cualquier persona puede hacer este tipo de procedimientos. Pero también los invitamos para que hagan todo este tipo de actividades en casa. Las actividades que ustedes están viendo en este momento o acabaron de ver, como la sentadilla o el press banca, ustedes las pueden realizar en su casa, pero de forma mucho más sencilla, simplemente sentándose en un banco, parándose de un banco o simplemente movilizando unas bandas o un palito de escoba, muy sencillo. Profe Diego, entonces un placer haberlo tenido por acá, muy bueno conocer todo este tipo de herramientas, muchos de nosotros, muchas de las personas de pronto no conocen este tipo de herramientas tecnológicas. Vamos a despedirnos con dos tips muy sencillos. Uno, principalmente tiene que ver con lo que ya había nombrado y es el acompañamiento de un profesional. Y número dos, tiene que ver fundamentalmente con el entrenamiento guiado y el entrenamiento programado a largo plazo. No realicen un programa de entrenamiento simplemente por unos días, porque a futuro ustedes van a realizarse un daño. Entonces, un placer haber estado con ustedes, profe Diego. No sé si quieras decir algo más. No, muchas gracias, Adrián, por la invitación, y pues como profesionales del área para mí es un gusto que estés haciendo este tipo de actividades porque las personas lo van a poder aprovechar. Perfecto. Un saludo y que les vaya muy bien.